quiero yo hablar hoy acerca de la gracia, que es esa gracia que es indispensable para crecer, ¿no? Qué importante, hoy estamos en un tiempo donde se escuchan muchas cosas, ya lo sabemos, y estamos nosotros convencidos, estamos claros del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que predicamos, un Evangelio de gracia y que es indispensable para el crecimiento, ¿no? Muchas veces de otras maneras y de otras formas o con otros evangelios se pueden tener ciertos resultados para ciertas cosas eclesiásticas, ¿no? Un crecimiento numérico, no sé, un crecimiento económico, pero nosotros lo que anhelamos, lo que nuestro corazón anhela en Cristo Jesús, lo que el Señor nos ha mostrado como su propósito, es la madurez, el crecimiento, el incremento de Cristo en la vida de las personas. Y como eso es lo que queremos ver y queremos que suceda, y eso es lo que nosotros queremos participar para que eso suceda, entonces es por eso que es importante, para poder crecer en Cristo, que Cristo sea incrementado en nuestra alma, es importante que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea entendida, la gracia sea cada vez más entendida. Ahorita voy a dar unos aspectos para que veamos cómo es indispensable para crecer la maravillosa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, un abrazo a todos, familia. Gracias por acompañarnos. Si es la primera vez que te conectas, nos gustaría también que nos dijeras, pues, desde dónde estás conectado, y de esa manera, pues, te conocemos un poquito más. ¿Quiénes somos o qué somos? Bueno, somos hijos de Dios, una familia, la familia de Dios que está en todo el mundo. Yo estoy desde la Ciudad de México, y aquí, pues, hay muchísimas personas que también aman al Señor, hijos de Dios, que nos reunimos cada miércoles para poder compartir, para poder meditar en una palabra que el Señor nos permita y poder ser edificados en Cristo Jesús. No es una religión, no estamos promoviendo ninguna religión porque no tenemos una religión, lo que tenemos es a Cristo, y es por eso que compartimos y enseñamos y predicamos a Cristo, predicamos de Cristo y predica Cristo también, porque en momentos, no me voy a jactar de decir, todo lo que van a escuchar es Cristo hablando, claro que no. Acá de repente uno mete de la cosecha y es cuando uno la echa a perder, pero nuestro anhelo es que la vida de Cristo sea la expresión en todo lo que tú escuches y sea la voz del Señor la que llegue a tu espíritu y edifique tu vida. Pastora Noelia, ¿cómo está? Un abrazo, pi, como dicen. Como el Víctor hizo famoso, ¿no? El Víctor que era de Iztapalapa y muy giro, y también se aventaba su gritito, ¿no? Antes de subir a su microbús. Aquí todavía hay microbuses en la Ciudad de México, ya hay menos, pero todavía hay. Y hay 2, 3 que se parecen al Víctor, aquí en Iztapalapa. Perfecto, vale. Entonces, vamos al tema, porque hay mucho que me encantaría que hoy recibiéramos del Señor. Como siempre, ya saben que yo soy de los que creo que la palabra nos enseña sola en el sentido de que el Espíritu Santo es el que nos la revela. Tengo algunos pasajes o muchos pasajes que yo quise poner aquí porque me parece que como dice la transmisión, para crecer es indispensable la gracia, y eso es lo que hoy quiero que tú y yo meditemos juntos, amén, y que nunca nos olvidemos de esta gracia tan maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, de esta gracia bendita que el Señor nos reveló en el mismo Cristo, y que ahora esa gracia es la que nos edifica. Amén. Ok, vamos a empezar. Escribe este principio que es muy importante y que te va a servir toda la vida. Si en verdad nosotros queremos ver crecimiento en nuestra vida, y queremos también ver crecimiento en la iglesia, que la iglesia siga creciendo en Cristo, tenemos que ver 2 aspectos claves para el crecimiento y la madurez. Número 1, el alimento. Amén. El alimento es indispensable para el crecimiento. O sea, no puede haber crecimiento si no hay una correcta alimentación.
Y lo segundo, que también es bien importante para que el crecimiento se dé correctamente, es la atmósfera. La atmósfera es indispensable para que todo lo que vive en la tierra, si ustedes se dan cuenta, todas las formas de vida requieren estas dos cosas. Requieren su alimento, pon allí, alimento, y requieren su atmósfera. Requieren un hábitat específico, donde Dios los puso para que ahí crecieran y se desarrollaran. Nuestro hábitat, pon allí, es gracia. La gracia es una de muchos aspectos de la gracia, amén. O sea, de hecho, en esto que estuve yo estudiando y meditando, la verdad, ¿saben que me di cuenta? Que la gracia es infinita. Oh, claro, alguien dirá, pues eso lo dice la Biblia. Pues sí, es infinita. Y entonces, poder definirla y ponerle solamente una cara o un aspecto, pues es limitarla. Pero como es infinita, es eterna, es profunda, es ancha, entonces, por eso quiero aclarar, este es un aspecto de la gracia, amén. La gracia escribe allí como la atmósfera donde nosotros estamos introducidos. La gracia nos permite, nos permite vivir y nos permite crecer espiritualmente, nos permite desarrollarnos en la vida espiritual para que esta vida espiritual se incremente en nuestra alma. Es esta gracia la que, escribe ahí en tus notas, la gracia le hace muy bien al alma. La gracia le hace muy bien a la mente también. La gracia, no la grasa. Dicen, ¿la grasa, pastor? Oh, qué bueno, ahorita me voy a echar unos tacos de tripa bien dorada. No, la gracia le hace muy bien al alma. Es lo que necesita, amigos y familia, la gracia. La gracia le hace más bien al alma que la ley. La ley no ha transformado una sola alma de nadie. La ley no ha llevado a la perfección absolutamente a nadie, porque no fue hecha para eso, no fue dada para llevar a la perfección a nadie. La ley no ha salvado a nadie. La ley no ha perfeccionado a nadie, la ley no cambió a nadie. Para eso el Señor nos dio su gracia. ¡Qué maravilloso! Entonces, su gracia nos hace muy bien, muy bien. Y a la medida, escribe, en la medida en que nosotros alcanzamos, esto es lo bonito de la gracia, porque la gracia es con lo que nos encontramos desde un principio, es lo que disfrutamos de inicio, pero no se queda allí la gracia. También nos damos cuenta que en la medida en que vamos alcanzando madurez, también vamos arribando a un mayor entendimiento de la gracia. Eso está buenísimo, ¿no? Yo recuerdo en algún momento donde pues mi entendimiento no estaba como perfeccionado, todavía me falta mucho por supuesto, pero hubo un momento en que yo catalogaba la gracia como la parte inicial, como que lo que tenías que saber para empezar. Pero no, la verdad es que la gracia es con lo que el Señor obviamente nos... es una... Me parece, lo voy a decir yo, esas son mis palabras, me parece que la gracia es esa parte de Dios que nos muestra, nos deja ver de Él mismo para enamorarnos. Es algo maravilloso. Es cuando te das cuenta que no somos nosotros, que fue Él, su gracia, su amor infinito y eterno, el que nos alcanzó, nos amó, nos rescató, nos salvó, nos perdonó, y eso es extraordinario y maravilloso. Pero en la medida en que nosotros vamos alcanzando madurez, también nos vamos a dar cuenta que va creciendo nuestro entendimiento de la gracia, y eso es muy importante, chicos, que no dejemos de crecer, de profundizar en esa maravillosa gracia, que además es eterna, es infinita, es abundante, es ancha, es profunda, es inmensa, y es donde nosotros estamos y necesitamos para crecer en Cristo Jesús. Esta gracia, escribe, también es muy importante porque es en la gracia, escriban esto, no se les olvide, es en la gracia en donde podemos acceder a sus riquezas.
Amén. Sus riquezas. ¿Riquezas de qué? Riquezas de su sabiduría, riquezas de su conocimiento, riquezas de nuestro Señor Jesucristo, riquezas del conocimiento de Dios. Es por gracia que nosotros podemos introducirnos y adquirir y aprovechar las riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Es fundamental. Otra cosa para lo que es fundamental la gracia es que sin la gracia no puedes disfrutar tu herencia. Escribe allí, sin la gracia, si yo no entiendo, si no comprendo la gracia de Dios, si no la disfruto, si no vivo en esa gracia, si no permito que esa gracia se encarne en mi vida, amén, o sea que mi alma se impregne en esa gracia, mi alma no va a poder disfrutar herencia. El alma tiene la tendencia, el alma no formada, tiene la tendencia a tratar de alcanzar, a tratar de lograr y a tratar de obtener por su propio esfuerzo, pero es por gracia, porque es herencia. La herencia no se trabaja. Por una herencia tú y yo no trabajamos, sino por una herencia solo nosotros, solo nuestra identidad de hijos es la que nos permite poder recibirla, y por gracia es que podemos esa herencia implementarla en nuestra vida para poder aprovechar todas las riquezas de la maravillosa herencia que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, es importantísima esta gracia para el crecimiento de los santos. Si tú eres un hijo de Dios y no tienes mucho tiempo en conocer a Cristo y te están compartiendo la palabra, bueno, ya te estoy dando un tip: crece en la gracia de Dios. La gracia de Dios es extraordinaria. Y también voy a decir algo claramente, aunque alguien lo tome a mal, probablemente pueda ser, pero quiero ser claro. Y si estás en un lugar legalista, si estás escuchando un evangelio legalista, un evangelio condenatorio, un evangelio de obras y de ley, y no porque haya un evangelio condenatorio y de obras y de ley, sino que muchas veces han mezclado el evangelio con obras, con ley, con condenación y con juicio. Pero si tú estás en un lugar así, yo te invito a que te armes de valor, a que salgas de ese lugar y que escuches el evangelio correcto, que le pidas al Señor dirección, que te muestre dónde puedes tú escuchar el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de la justicia, el evangelio del reino de Dios, el evangelio del nuevo pacto, porque es allí donde el corazón, donde la vida se desarrolla correctamente y sanamente. ¿Cómo estás, mi buen Humberto Olvera? Saludos hasta Morelia. Salúdame a la familia, ya al compadre, a todos, a tus hermanos. Sí sé quién eres, Humberto. Sí sé quién eres pariente y te apreciamos a ti, a tu familia, les apreciamos mucho. Amén. Entonces, Margarita López, salúdame a todos los de Tlaxcala que ya están conectados ahí también. Salúdamelos, porfa. Entonces, es importantísima, amén. La gracia es fundamental para el crecimiento correcto. Vamos a leer algunos pasajes para que veamos. Hay muchísimo, ¿vale? Pero vamos a leer algunos pasajes y luego vamos a unos principios para que veamos la importancia de la gracia de Dios en el desarrollo de los hijos de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 32. Amén. Hechos 20, 32. Dice: y ahora, hermanos, fíjense qué pasaje. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Ah, qué maravilloso, ¿eh? Yo me acuerdo cuando mi abuelita me encomendaba con el San Agustín. Ahí te encomiendo con San Agustín. Ahí te encomiendo con la Virgencita. Te encomiendo con el Santo Niño de Atocha, ¿no? Entonces, los apóstoles no hicieron nada de eso. Ellos dijeron: os encomiendo a Dios, fíjense qué maravilloso, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Wow. Entonces escribe ahí, la palabra proviene de la gracia de Dios. Qué maravilloso. Si tú estás siendo expuesto a la palabra, al evangelio, es por su gracia, es por su amor. Y el Señor, no hay cosa mejor que ponernos o exponernos al evangelio de su gracia. Eso es fabuloso. Mira, cuando tú y yo comprendamos que esto es lo más maravilloso,
dejaremos de estarle pidiendo cosas, y lo que le estaremos pidiendo es un mayor incremento del entendimiento para entender la palabra de su gracia, porque ese es el mejor lugar donde podemos estar. Ese es el lugar más seguro, es el lugar donde hay mayores riquezas, es el lugar donde hay abundancia, es allí donde no nos falta nada. Entonces, por eso el apóstol le decía a estas personas, a esta iglesia, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder. Fíjense el poder de esta palabra. Esta palabra de gracia tiene poder para sobreedificaros. Me encanta eso de sobreedificar, porque es el mismo principio que les decía al iniciar la transmisión. O sea, la gracia no es una doctrina para el que inicia en el cristianismo. De hecho, la gracia no es una doctrina. De hecho, por ejemplo, Jesús nunca enseñó la gracia. Eso es interesantísimo. Los apóstoles, para transmitir el evangelio, hablaron de ella. Pero Jesús ni siquiera habló de ella. Jesús mismo mostró lo que es gracia, porque Él la encarnó y la personificó. En otras palabras, la gracia, escuchen esto, la gracia es Cristo. Por eso Él nunca tuvo la necesidad de dar una lección de gracia, gracia 1, después vengan el próximo domingo les voy a dar gracia 2 y gracia 3. No, todo el tiempo, cada movimiento, cada palabra, cada expresión, cada muestra de su carácter era una expresión de la gracia de Dios. Por eso Él mismo era quien mostró esta gracia, escuchen, que no conocían, porque lo que ellos tenían, lo que apenas les habían traído a ellos, acuérdense, era la ley. Ellos en la escritura dice, la ley vino por Moisés, que también la ley es una expresión de la intención divina. La ley no es mala, acuérdense, pero la ley era una expresión de la intención divina. Era una expresión de la perfección de Dios. Y esa ley también venía de Dios, pero fue traída por Moisés. Pero dice la escritura, pero la gracia y la verdad fue traída por Jesucristo. ¡Qué maravilloso! No fue ni siquiera enseñada por Cristo, fue traída por Él. O sea, Él mismo la manifestó a través de su vida. Ahora, ¿qué creen? Pues es lógico, escriban esto, que si Cristo nunca enseñó la gracia, sino que la manifestó con su vida, repito, si Cristo no enseñó la gracia, sino la manifestó con su vida, entonces es lógico que la iglesia tiene la misma misión. La iglesia debe hacer lo mismo. ¿Qué es lo que debe hacer? La iglesia debe hacer lo mismo. A lo mejor me voy a atrever a decirlo, enseñarla menos, pero mostrarla más. Porque la gracia, vuelvo a decirlo, no es una doctrina. De hecho, me parece que le hemos quitado su poder por meterla demasiado en conceptos, en definiciones, y por meterla en demasiadas cosas aprendidas, no sé, mentalmente, en vez de mostrar gracia a través de nuestra vida. ¿Y sabes por qué sí podemos mostrar gracia? ¿Sabes por qué tú como hijo de Dios y yo como hijo de Dios podemos mostrar gracia? Porque la gracia, vuelvo a decirlo, es Cristo. Y si Cristo vive en nosotros, y nosotros permitimos que Él se manifieste, entonces lo que va a manifestar tu vida y la mía será la gracia. Y esa gracia que se manifiesta a través de nuestra vida es la mejor entendida. Es la gracia que mejor se entiende. Es la gracia que mejor se ve. Es la gracia que el mundo necesita ver, porque ellos no han visto la gracia ni la van a ver solo a través de Cristo. Pero resulta que Cristo está en ti y está en mí. Entonces, solo a través de ti y de mí y de todos los que estamos en Cristo es que el mundo va a poder ver esta gracia tan maravillosa. Nunca debiéramos permitirnos
conceptualizar tanto la gracia, sino lo que debiéramos permitir es que esta vida de gracia que es Cristo en nosotros se manifieste. Es más, ¿sabes qué creo que debiera de suceder? Lo que debiera de suceder es maravillarnos nosotros mismos de la propia vida de Cristo manifestada a través de nosotros y allí nosotros aprender cuánta gracia tiene Cristo. ¿Cuánta gracia tiene Cristo? Amén. O sea, ¿cómo me explico? Cuando tú humanamente había cosas que no podías hacer por tu carácter, por tu forma de ser. Había cosas como tú reaccionabas, como tú hablabas, pero cuando tú ves que ya no eres tú el que está hablando, que ya no eres tú el que está reaccionando, que ya no eres tú el que está actuando, sino puedes ver que hay otra acción que está fluyendo, hay otra actitud que está brotando, entonces ahí puedes identificar, wow, eso es Cristo. Y esas son manifestaciones de la gracia infinita de Dios a través de nuestra vida. Y allí nosotros aprendemos y decimos, wow, qué maravilloso. Si la gracia es eso, la gracia es la gracia es la vida de amor de Dios manifestada aquí en la tierra. Y dije de amor de Dios, porque es muy diferente el amor de Dios al amor de los hombres. Es esa vida que no conocíamos, pero que pudimos ver y seguimos viendo en Cristo Jesús. Extraordinario. Entonces, los apóstoles dicen en Hechos 20:32, los encomiendo a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificaros y para sobreedificaros. Entonces, escribe allí, la gracia es profunda, es eterna, tenemos que crecer en ella para poder ser sobreedificados correctamente. Y dice que no solo nos ayuda a ser sobreedificados, sino también nos da herencia. ¿Ya vieron? Nos da herencia. Para mí solo, no. Fíjense, para mí solo, no. Dice Huicho Castillón, con nuestra misma vida eterna y divina se manifestará en automático. Así es. Fíjense cómo dice. Está interesante, ¿eh? Esto está interesante. A ver, vamos a poner atención. Porque la gracia, esto también es bueno. A ver, la gracia, escribe allí, es la que nos permite herencia. Y te voy a decir por qué. Porque necesitas gracia para entender que no es tu herencia, sino es nuestra herencia. Es muy diferente, porque como que somos muy yo, ¿verdad? Somos muy yo. Es mi herencia. Yo tengo herencia. Me impresiona la manera en que el Señor nos deja ver aquí cómo es esta herencia. Dice que esta gracia tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con. Y esto es lo que no le gusta. Esto es lo que no le gusta al viejo hombre. O sea, el viejo hombre quisiera tener herencia él, solo él. Pero aquí dice la herencia espiritual, la herencia eterna. Escucha, qué sabio es el Señor. O sea, el Señor no le da herencia a una persona. La herencia es corporativa. Y como es corporativa, y te vas a rozar conmigo, y puede ser que yo te caiga gordo, requerimos gracia. Tú necesitas gracia y yo necesito más. Necesitamos gracia porque, exacto, qué buen ejemplo, Noemí. Dice Noemí, se pelea por una herencia. Cierto, se pelean. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Problemas por herencia. ¿Por qué? Porque yo quiero mi herencia. ¡Wow! Entonces el Señor, y eso es una herencia natural. Y son los hombres naturales que están peleando su herencia. Requerimos gracia, porque el Señor dice, ¿sabes por qué tú y yo, y solo en gracia puedes recibir la herencia? Porque es una gracia que te va a permitir entender que es una herencia con todos los santificados. Es una herencia corporativa. O sea que lo que
A ver, herencia corporativa, qué buen concepto, ¿no? Digo, ahorita lo estoy pensando, fíjense, herencia corporativa, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que toda la riqueza, escribe, que toda la riqueza de la herencia que Dios me está dando tiene que ver con todos. Entonces debería yo de cambiar a lo mejor mi forma de pensar y de meditarla, porque la herencia no es la herencia que Dios me da, sino es la herencia que Dios nos da. Por eso, qué importante, fíjense, estoy pensando realmente qué importante es entender, y solo es por gracia, que lo que Dios nos da es corporativo. Él se lo da a su Hijo corporativo, que es el cuerpo de Cristo llamado iglesia. Extraordinario. Qué maravilloso es eso. Qué bueno es Dios. Para eso entonces, a ver, para amarnos, escribe allí, requerimos ¿qué? Gracia, perdonarnos, gracia, para que yo pueda entender que todo lo que Dios me ha dado es para otros, gracia, para que también yo aproveche la bendición y la riqueza que otros tienen. Requiero la gracia, la humildad de decir, oye, yo te necesito, yo requiero que tú estar cerca de ti y te honro y te aprecio, porque además lo que tú tienes también es para mí y lo que yo tengo es para ti, porque resulta que esta herencia ha sido dada al Hijo corporativo, que es Cristo en la tierra y se llama iglesia. Requerimos gracia. Qué bueno es eso. Amén. Está poderoso ese pasaje, ¿verdad? Hechos 20, versículo 32. Vamos a leer otro. Es Romanos 5, 17. Romanos 5, 17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, por la transgresión de uno solo reinó la muerte. A ver, voy a leer unos comentarios. Dice, peleamos cuando no conocemos el verdadero testamento del Señor, cuando esa herencia la dio corporativamente. Dice Elena Tobón, de hecho, el entendimiento que tenemos es por gracia para todos los santos, no es monopolio. Está bueno, no es monopolio, exactamente. No, hoy el hombre, ya suena raro, fíjense, suena raro y suena mal cuando hasta se monopoliza la revelación. No, es que yo tengo la revelación, es que aquí vente porque aquí está la revelación, es que nosotros sí tenemos revelación. No, es corporativo. La revelación, mira, ninguno de nosotros tiene revelación, la revelación es del Señor. Lo que sucede es que cuando nos juntamos, a mí me encanta entender esta parte. Cuando nos juntamos, algo dice Huicho, algo dice Noelia, algo dice Elena, algo dice Gina, algo dice Josué, que cuando nos reunimos, el Señor, como el Señor lo que revela, lo revela al cuerpo, es que ahí se nos prende el foquito donde decimos, ya lo entendí. Pero lo entendí porque se acomodó lo espiritual con lo espiritual y con los espirituales. Dios no le da revelación a una persona, Dios se la da a su Hijo corporativo. ¡Qué maravilloso! Dios no presupuesta fiestas personales, así es, sino a lo corporativo para su propósito. Es así. Y para eso requerimos, por supuesto, por eso, ya vieron, por eso la gracia. Esa gracia fabulosa donde nosotros entendemos que no es nuestro esfuerzo, no es nuestra inteligencia, sino es la bendición que porta el cuerpo, porque la bendición es Cristo. Eso es extraordinario. Es más, miren, vamos a ver aquí cómo lo dice Romanos 5:17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, pon ahí en tus notas, reinar en vida, indispensable para reinar en vida. O sea, para una vida reinante en esta tierra, en Cristo Jesús, indispensable la gracia. Dice Noemí Contreras, solo falta querer anular la herencia porque no les conviene, ¿verdad? Así sucede. Muchos dicen, pues si no me lo dan a mí, a nadie. Y el Señor evitó todo eso y dijo, a ver, yo solo le doy a uno, porque yo no veo a muchos, y entonces a todos los meto en el mismo cuerpo, para que tengan la misma naturaleza, disfruten de la misma vida,
y operen en la misma gracia y se den cuenta que esto viene de Dios, no es nuestro esfuerzo, y que es para todos sus hijos que estamos en Cristo Jesús. Maravilloso, ¿no? Entonces, reinar en vida, qué maravilloso. ¿Quiénes reinan? Los que reciben la abundancia de la gracia, qué maravilloso, la abundancia de la gracia y el don de la justicia, extraordinario. Entonces, podemos aprender, sí, muchas cosas también. Es importante crecer en muchos aspectos, es conocer más, es profundizar, pero no olvidar que es indispensable para reinar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque, vuelvo a decirlo, la gracia es la que nos permite operar corporativamente excelentemente bien. Amén. Efesios 4, vamos a leer ahora, Primera de Corintios 15:10. Primera de Corintios 15:10 dice, pero, vean qué maravilloso, vean cómo el apóstol Pablo dice ahora acerca de la gracia y él. Primera de Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios, ¿qué? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Extraordinario. Qué bueno es eso. Es que, pero porque estudié en el instituto, fulano de tal, y pero porque estuve a los pies del apóstol fulano de tal, pero porque, está bien, y damos gracias a Dios, vuelvo a decirlo, por todos los lugares donde estudiamos, por quienes nos enseñaron, pero el apóstol entendió que lo que era por la gracia de Dios. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, fíjense qué poderosa gracia él pudo entender. ¿Ya vieron cómo ya son otros aspectos? Una gracia que, esa gracia es la que él entiende que por ella, él era quien era. Entonces es buenísimo porque no hay jactancia, no hay orgullo, no hay de qué envanecerse. Porque si algo tú y yo podemos hacer y en algo tú y yo podemos servir y ser útiles, es por la vida de Cristo en nosotros, que ha sido impartida por gracia, y eso es lo que nos ha puesto en el lugar que estemos, alto, grande, seas conocido o no seas conocido, te amen o no te amen, te quieran o no, es por su gracia. Qué maravilloso. Y dice, su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. ¿A cuáles ellos se refería? Ojo, se refería, si ustedes leen el contexto de Corintios, se refería a otros que se jactaban en todo lo que hacían, se jactaban en todo lo que lograban, se jactaban y ellos mencionaban, se ufanaban, estaban orgullosos supuestamente de hacer un montón de cosas y de estar edificando a un montón de gente. Si ustedes leen el contexto, el apóstol Pablo los combate de una manera extraordinaria. El apóstol lo que está diciendo aquí es, mientras ellos se enorgullecen de lo que hacen, yo lo que soy es por la gracia de Dios. Y lo que he trabajado, dice el apóstol, más que todos ellos, es por la gracia la gracia que no ha sido en vano conmigo. Por eso he trabajado aún más que ellos. Fíjense, aquí hay una gran verdad. Quien vive y disfruta gracia y la entiende es más productivo que el que está trabajando obligado por la ley. El que opera en gracia es muchísimo más productivo. Y te voy a decir por qué. Porque la operatividad en gracia es la operatividad de la vida de Cristo. No te cansas porque es Él. No te aburres porque es Él. No hay un límite porque Cristo no tiene límites. No se acaba la sabiduría porque viene de Él. No tenemos que buscar algo nuevo que decir. ¿Por qué no? Porque no tengo que decir nada nuevo. Lo que tengo que decir es lo que Él quiere decir. Eso. Y Él es la fuente de todo el conocimiento y la sabiduría. Y de Él viene la palabra. No tenemos que inventar nada. Pero el que lo hace por Él mismo, ese sí, tiene que buscar, tiene que machetear, tiene que inventar incluso. Y por eso tendrá que torcer también
muchas cosas. ¿Para qué? Pues para tratar de impresionar o para tratar de impactar a las personas y que la gente diga, wow, ¿cuánto sabe? Entonces el apóstol no está en ese problema. Él dice, la gracia es más efectiva. Así es como dice Victoria, su gracia es suficiente. Y el apóstol, y aquí dice el apóstol, es más, por esa gracia he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, wow, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Extraordinario. No he sido yo, es esta poderosa gracia la que ha operado, ¿ya vieron? Como la gracia es la que trabaja, porque la gracia es el propio Cristo expresado de una manera, obviamente Él es divino, pero es la expresión divina de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Wow, dice, muchos quieren aplausos, dice Noemí. Mirna dice, si no operamos en gracia, operamos en desgracia. Exactamente. Victoria dice, gracia nos habilita. Elena Tobón, los hay ahora también en este tiempo, se jactan, pero sin gracia. No disfrutan, por mucho que tengan materialmente. Exactamente. Todo eso. Entonces, ok, miren. Entonces dice, pero no yo. Y aún cuando él está entrando en ese terreno, mientras los otros decían, hemos hecho tanto, Pablo decía, yo he hecho más, pero no yo. Qué bueno. Eso está buenísimo. Dice, yo he hecho más, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y voy a decir otra cosa, Si ustedes analizan las cartas credenciales de Pablo, ya lo dije en alguna otra transmisión, mientras ellos decían, esto es nuestro currículum, y ellos hablaban de todos sus logros, cuando ellos hablaban de todos sus logros que ellos habían alcanzado, el apóstol aparte añadía de que lo que había hecho era por gracia y que sus verdaderos logros, analícenlo ahí en las cartas de Corintios, si ustedes lo van a encontrar, los verdaderos logros de los que él se podría jactar era de sus debilidades. Y da una lista de sus sufrimientos, persecuciones, carestías, tribulaciones, naufragios, golpes, persecuciones, peligros de muerte. Y él presentaba eso como el verdadero. ¿Por qué? Porque para él era más importante la debilidad que el logro humano. Porque lo que hacía la debilidad en el apóstol, él lo entendió, era que entre mayor debilidad padecía su parte externa, eso permitía mayor manifestación de la gracia de Dios. Él entendió esa ecuación. Él no lo entendió de un día para otro, estoy convencido, pero Dios sí lo llevó a ese proceso de entender la gloria y la riqueza de que lo exterior le sea debilitado, porque toda la tribulación y todas esas cosas que él narra que padeció, él entendió que era para debilitarle, era para llevarlo frecuente y constantemente, es más, no voy a decir constantemente, permanentemente a la cruz, para que él muriera allí y Cristo se manifestara, la gracia de Dios. Eso está fuertísimo. Entonces era un contraste. Mientras los otros se jactaban de sus logros, el apóstol Pablo se jactaba de sus debilidades y dice, si de algo me gloriaré, será en mis debilidades. Recordaba cuando el Señor le dijo y él le pedía en esa debilidad, en ese aguijón en la carne, que se lo quitara. Y el Señor le dijo, a ver Pablo, bástate, ¿se acuerdan? Bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Oh, eso es poderoso. Poderoso. Ofe López dice, Pablo reconocía solo la gracia, no requería recomendaciones humanas. Maravilloso. Amén. Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros, pone allí, a cada uno es que todos, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Qué maravilloso.
Cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Por qué dice a la medida del don de Cristo? Porque tú tienes una medida, yo tengo de otra. De nuevo, el contexto es corporativo. Lo que está diciendo es maravilloso el apóstol Pablo. Lo que está diciendo es, nos fue dada la gracia a todos porque en todos está una medida de Cristo y todos en este cuerpo manifestamos la vida del Hijo de Dios aquí en la tierra. Entonces puedes poner en tus notas, a todos nos ha sido dada su gracia maravillosa, a ninguno nos falta. Por eso lo que yo creo que sucede muy frecuentemente, y hay un punto que tengo más acá, es que hay algo bien interesante. La gracia, aunque todos la han recibido, mucho tiempo la gente pasa sin entenderla y sin conocerla y sin saber lo que recibió, pero eso no significa que no la haya recibido. De hecho, por gracia es que están viviendo. ¡Qué extraordinario! Aunque no la conozcan, aunque no sepan qué es y no la entiendan, es por la gracia que ellos están viviendo. Ok, Colosenses 1, versículo 6, dice, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, Colosenses 1, 6, dice, ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Wow. Ok, te voy a decir el contexto de este pasaje. El contexto de este pasaje es que el apóstol Pablo está diciendo que la palabra ha corrido por todo el mundo y que está dando fruto en todo el mundo. Y dice que con ellos, desde el día que llegó hasta ellos este evangelio de gracia, empezó a llevar fruto. Fíjense qué maravilloso. Llevaron fruto, crecía en ellos, y desde el día que la oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Qué maravilloso. O sea, desde el día que ellos conocieron la gracia de Dios en verdad, empezaron a crecer. Escuchen esto. Empezaron a crecer. Qué hermoso. Empezaron a crecer, empezaron a dar fruto y empezaron ellos a ser, ¿qué? Productivos en que el evangelio se siguiera extendiendo por todo el mundo. Qué maravilloso. Por eso la gente no necesita que la obliguemos a que predica, a que haga las cosas. Oye, corre, ve allá. ¿Por qué no le has hablado a tu abuelita? O ¿por qué no les hablas? Porque ve, no necesitamos, y esa no era la idea de Dios, de que obligáramos a las personas a que hicieran la labor del evangelio, sino que cuando una persona conoce la gracia de Dios en verdad, lo que sucede naturalmente es que esa persona empieza a crecer, empieza a dar fruto y empieza a llevar el evangelio a todo lugar de una manera natural, porque el evangelio es una expresión de nuestra propia vida ahora que estamos en Cristo. Tú y yo somos el evangelio que leen las personas todos los días. O sea que las personas pueden ver en ti un evangelio de gracia, de amor, de misericordia, de generosidad, de perdón, o pueden ver un evangelio legalista, triste, enojón, de fracaso, de problema. ¿Qué es lo que expresas tú todos los días? Qué maravillosa es la gracia. Hebreos 13, versículo 9, dice, no os dejéis, fíjense lo que dice Hebreos 13, 9, dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¿Ya vieron? Repito, ese apúntenlo por favor, Hebreos 13, versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¿Ya vieron con qué se afirma el corazón? Con gracia. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y dice entonces, vuelvo a leer el principio, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. ¡Qué increíble! Sino que buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Entonces, el corazón,
escribe allí, se afirma con gracia. Es la gracia la que al corazón, fíjate, es la gracia la que al corazón le muestra el corazón de Dios. Es la gracia la que nos permite disfrutar lo que Dios disfruta. Es la gracia la que nos permite sentir lo que Dios siente. Es la gracia la que nos permite disfrutar, amar, querer, buscar, anhelar, valorar lo que Dios verdaderamente ve como importante. Es por su gracia. Es allí en la gracia en que el corazón se asienta. Es en la gracia en donde el corazón se afirma. Es allí donde nuestra alma es transformada y Cristo es formado dentro de nosotros. Eso es extraordinario, chicos. Santiago capítulo 4, versículo 6. Santiago 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia, dice. Él da mayor gracia. Por esto dice, escuchen, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué resiste a los soberbios? Lógico, porque el soberbio quiere hacerlo él. Él es el que tiene el crédito. Entonces Dios lo que dice es, mientras tú quieras tener el crédito, la gracia la estás bloqueando, no se puede desarrollar en ti. Mientras tú creas que eres tú, que es tu inteligencia, que es tu elocuencia, que es tu poder, que es porque eres guapo, que es porque no sé, porque has estudiado mucho, que es porque eres fuerte, porque eres joven. Entonces el Señor dice, bueno, allí la gracia no puede crecer. Pero, fíjense qué maravilloso, pero da gracia a los humildes. Qué extraordinario. O sea, porque en el humilde, el que reconoce, escuchen, el que reconoce que no es él, que él está vacío, que él está vacío, que él es un vaso de barro. No, el humilde no olvida que es barro, pon eso allí, no olvida nunca que es barro. El humilde sabe de su fragilidad. El humilde sabe qué es. El humilde sabe que, ok, aunque hoy es nueva naturaleza, pero sabe que también esta nueva naturaleza está en un vaso de barro, es polvo. Entonces, si hay una gloria, es por lo que hay dentro. Si hay poder, es por lo que hay dentro, que es Cristo. Si hay fuerza, es por lo que hay dentro. Si hay sabiduría, es por Cristo. Si hay inteligencia, es por Cristo. Si existen algunos logros visibles, es por Cristo. ¡Qué maravilloso! Entonces, a ese humilde, Dios lo lleva, escuchen, porque ahí vamos a otro punto, lo lleva de gracia en gracia, de gracia, porque es eterna. La gracia es eterna. Y el que sea eterna es, me parece que a eso se refiere cuando dice la escritura que vimos su gloria y de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Porque hay una gracia para una cosa, pero requerirás otra gracia para otra cosa, pero requerirás otra gracia para otra cosa. Y gracias a Dios, porque no se termina su gracia. Para que en todo momento, aquí arriba, abajito, en medio, en el punto en el que estemos, exacto, toda la gloria sea para Él. Amén, como dice la pastora Noelia, todo apunta a Él. Es que Él quiere que todo apunte a Él, no solo cuando estamos abajo, porque estarán de acuerdo conmigo que cuando estamos abajo todos decimos, ay Señor, pastor, ore por mí, yo como me entregué al Señor, no, desde que me dijeron que esto pasó, yo sí me entregué y mire, y no quiero faltar, pastor. Hay personas que están tan espantadas de algo que hasta te piden que haya más reuniones entre semana, aunque nunca se paraban a la iglesia, pero ¿y por qué no hace otro culto? Haga 3 por lo menos en la semana porque necesitamos, porque está angustiadísimo, trae el agua acá. Pero el Señor quiere que no solo en esos momentos, sino en los momentos donde está todo bien y todo perfecto, puede haber tanta gracia, escucha, puede haber tanta gracia cuando estamos arriba, que allá arriba le digamos al Señor, es por ti, papá, es totalmente por ti, es totalmente por ti, no es por nadie más,
eres tú. Allí requerimos una gracia. Gracia para cuando tenemos, gracia para cuando no tenemos, gracia en la salud, gracia en la enfermedad también, gracia en la fuerza, gracia en la juventud y gracia cuando nos estamos haciendo viejitos, porque hay una gracia para saber administrar la fuerza del joven, pero también requerimos otra gracia para saber administrar los días de la adultez y cuando el cuerpo ya no responde y cuando los ojos ya no responden y cuando hay cosas que ya no responden y dicen, qué caray, ¿qué pasó? Si a mí nunca me había pasado esto. Para todo tiempo requerimos una gracia y por eso el Señor nos da medidas mayores de su gracia y su gracia es interminable. Eso es extraordinario. Por eso dice Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, ¿ya vieron? Vean lo que dice Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia. ¿Ya vieron? Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta la eternidad. Amén. Amén. Creced, pon allí, en la gracia. Maravilloso. Entonces, si nosotros nos conformamos, ¿cómo podemos hacer para crecer en gracia, pastor? Unos tips. Bueno, si nosotros nos conformamos con la simpleza, ¿verdad? Con los conceptos simples, los principios, como dije en un principio, la doctrina, no vamos a descubrir, conocer más profundamente la gracia de Dios. Escribe allí, conocer. La gracia de Dios es conocer a la persona de Cristo. Por eso la gracia no es información, no es un curso explicado de gracia, sino que la gracia tiene personalidad. ¿Escucharon? La gracia tiene personalidad, la gracia tiene carácter. El mayor provecho de la gracia de Dios no lo encontraremos en estudios, no lo encontraremos en libros escritos sobre ella, sino la manera de crecer en la gracia, escribe, es experimentar todos los días la vida de nuestro Señor Jesucristo expresándose en nosotros. Cuando esa gracia se transforma, esa gracia se empieza a expresar a través de nuestra forma de pensar y a través de nuestra manera de actuar, entonces empezamos a ver que esa gracia tiene un carácter, tiene una sustancia, es la misma vida de nuestro Señor Jesucristo. Juan lo dijo así, capítulo 1, voy a leer el versículo 14, el 16 y el 17. Todos allá rápido, ya se me fue el tiempo, pero voy a tratar de avanzar más. Juan 1, 14, 16 y 17 dice, y aquel verbo, qué maravilloso, esto está poderosísimo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fíjense, y como habitó entre nosotros, ese verbo hecho carne, ese verbo antes de ser hecho carne, él tenía unas características que nadie conocía, pero cuando se hace carne y habita entre nosotros, ya vimos cómo era el verbo. Vean qué maravilloso. Cuando se hizo carne, ahora sí pudimos ver cómo era el verbo. Entonces la pregunta es, ¿y cómo era? Fíjense, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. No dejen de tener en la cabeza que no hubiéramos podido ver eso si Cristo no se encarna. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Gracias al maravilloso Padre, al Hijo y al Espíritu en su dispensación a nosotros, que ellos desde ese propósito eterno decidió el Padre revelarse a nosotros. Si no, nosotros nunca hubiéramos tenido un concepto claro de quién es Él. Por eso, antes de Cristo, todo lo que se pensaba de Dios fue erróneo. Todo, familia, todo. Porque el que lo vino a mostrar fue Cristo, fue el Señor.
Si Jesús no viene a la tierra, todo mundo hubiera pensado de Dios lo que incluso hoy muchos piensan. Y ya no digo tantas cosas porque es una listota, es malo, castigador, es sanguinario, ¿han escuchado eso? Es fuego consumidor, pues claro, el que Dios tuvo medidas de revelación y unos dijeron es fuego consumidor, otros dijeron es el ejército, es el capitán del ejército, otros dijeron es el juez y hace juicio y juzga. Y cuando se abría la tierra y se comía personas la tierra, entonces decían, tenemos a un Dios airado y enojado, y muchos pensaban que estaba permanentemente airado, permanentemente enojado, hasta que vino Jesús y que dejó ver Jesús de aquel verbo, de aquel Dios inaccesible para nosotros, pero ahora accesible en Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que nos dejó ver? Nos dejó ver su gloria, vean qué maravilloso. Vimos su gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué lo vimos? Lleno de gracia y de verdad. Wow, o sea, gracia y verdad. Lo que está diciendo Juan es, todo quedó en... Ahora nos dimos cuenta que todo lo que creíamos, lo que pensábamos y lo que hacíamos era falsedad. Cristo nos dejó ver al Hijo, nos dejó ver la gracia y nos dejó ver la verdad. Extraordinario. Versículo 16. Y no solo eso, no solo nos dejó ver, sino que vamos a dar unos pasos más adelante. No solo nos dejó ver, sino que de su plenitud, de su pleroma, de su plenitud, tomamos todos y ahora vivimos una vida de gracia sobre gracia. ¡Wow! Entonces, esa gracia que no hubiéramos podido conocer, pero que siempre ha sido Dios desde la eternidad, ahora no solo la pudimos conocer, sino pudimos tomar y absorber de esa gracia, de ese pleroma, de esa plenitud. Porque les voy a decir, ¿sabes qué significa plenitud? La palabra que usa Juan, ustedes ya saben, porque son muy entendidos y estudiosos, es pleroma. Y esta palabra pleroma, ¿sabes qué quiere decir? Es la suma total, la suma total de todo lo que hay en Dios. Es la suma total de todo lo que hay en Dios. Y dice Juan que de todo lo que había en Dios, ahora estaba corporalmente en Jesús, y ahora nosotros pudimos tomar de Él, pudimos extraer de eso que es Dios, de todo lo que es Dios, y qué maravilloso, y vivir una vida de gracia sobre gracia. ¡Wow! La palabra, el original griego, y con eso ya voy a terminar, se los prometo, el original griego no dice gracia sobre gracia. Te sorprendes, el original griego dice gracia en vez de gracia, o se puede decir una gracia por otra gracia. Eso es lo que nos deja ver lo que te decía hace un rato. Ojo, la gracia es eterna. Hoy el Señor, el otro día una persona me decía, pastor, están persiguiendo a los cristianos en África, hay que orar por ellos para que no sufran eso. Y yo le decía, tranquila, ellos, si están padeciendo eso por Cristo, el Señor les ha dado la gracia y la vida para soportarlo, para honrar a Dios con sus vidas. Y yo te puedo asegurar que ellos están preparados con una gracia especial para glorificar a Dios en esa circunstancia. Entonces yo le decía, mejor preocúpate, tú más bien no te preocupes, porque están persiguiendo a los verdaderos cristianos, a los verdaderos hijos de Dios, pero a esos el Señor les está dando o les ha dado la gracia para poder soportar, para sobreponerse, para avanzar, para dar gloria a Dios ante cualquier circunstancia. Es gracia por gracias, es una gracia en vez de otra gracia. Significa que después, escucha, tú requerirás otra gracia mayor. La gracia por eso es la que nos permite reinar,
¿Por qué? Porque ante cualquier circunstancia, ante cualquier problema, para un problema mayor que presentemos, habrá una gracia mayor que Dios nos dará para poder gobernar sobre esa circunstancia. Por eso nuestra vida es de gloria en gloria, de gracia en gracia. Es como la luz de la aurora, que va en aumento, que va en aumento, que va en aumento. No se detiene, sino que vamos avanzando, pero no por nosotros. Qué bueno que es de gracia en gracia. En otras palabras, si yo he podido superar otra circunstancia más difícil, es por su gracia, es por su poder, es por su gloria, es por su sabiduría, es por su inteligencia, es por su fuerza. Qué bueno es Dios, que no nos permite, y qué bueno esta palabra que nos da, porque me la da a mí primeramente y a ti también, para que nunca olvidemos eso. Es por su gracia, es por su vida, es por Él, es para Él. Por eso nuestra vida es una manifestación de su gloria, extraordinario. Entonces, por eso dice Juan en el versículo 17, y con esto ya termino, el 16 decía, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Juan 1:16. Y el 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Extraordinario. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Maravilloso. Si la ley les permitió entender algo de Dios, la gracia reveló al Dios verdadero. ¿Y qué fue lo que vimos entonces? ¿Cómo es Dios? ¡Wow! Pues medita en toda la expresión de la vida de Cristo, que es una expresión de gracia. Vimos el amor, vimos la paciencia, vimos la paz, vimos la benignidad, vimos la fe, vimos la bondad, vimos la misericordia, vimos el gozo, vimos la alegría, vimos la paciencia. ¡Qué maravilloso! Expresado Dios en la tierra. Y eso mismo Dios quiere que tú y yo seamos esa misma expresión, para que todo el mundo vea la vida de gracia en esta tierra. ¿Sabes qué es lo que necesita este mundo? La gracia de Dios. ¿Sabes qué es lo que necesitan las personas que van caminando y que si vives en la Ciudad de México, que se meten al metro y se empujan y se golpean y se insultan? ¿Sabes qué es lo que necesitan las personas que van en sus vehículos con un estrés a tope, que se están lastimando en los semáforos? ¿Sabes qué es lo que necesitan tus clientes a los que atiendes? La maravillosa gracia de Dios. Los apóstoles y la gente, cuando vieron la gracia del Señor, sus vidas nunca volvieron a ser las mismas. Y sobre todo porque esa gracia tuvo un efecto. Les mostró el amor incondicional de Dios. Esa gracia obviamente abrió la puerta para que cuando Cristo fuera glorificado, muriera en la cruz, ellos permitieran que esa vida entrara a ellos y disfrutaran ahora esa vida de gracia. Ya no podían ver a Jesús en la carne, ya no podían ver ese ejemplo de gracia, pero ahora esa gracia la tenían dentro para poderla manifestar. Y entonces había unos pasajes, hubo uno que lo iba a poner o no, pero dije, me voy a extender más. Pero cuando la iglesia en el libro de los Hechos empieza a crecer, lo que empieza a saber es que la gracia estaba en ellos, la gracia se manifestaba en ellos, la gracia abundaba en ellos, la gracia estaba sobre ellos, y la gracia era lo que, aún como Esteban, aquellos hombres que murieron, los primeros mártires llenos de gracia, manifestando amor, perdón, misericordia a todos, a pesar de que estaban muriendo en unas condiciones terribles, pero la gracia era tan abundante que les permitía alzar los ojos,
ver al cielo y poder mirar al Señor y poder ir a su presencia sin rencor, sin odio, sino manifestando la vida de Cristo en una mayor medida. Amén. Qué maravillosa es la gracia. Así que a crecer en gracia, familia. La gracia es algo en lo que debemos crecer todo el tiempo aquí en la tierra, hasta que el Señor diga, ya llegó tu tiempo de estar acá, y disfrutemos esa dimensión de plenitud en Él, ¿verdad? En la eternidad. Pero aquí en la tierra creceremos cada vez más en gracia y necesitamos crecer más y más en ella. Familia, se les ama. Qué bueno que me acompañaron. Gracias.